¿Sientes el dolor crudo de luchar solo por el éxito? Ganar solo duele, pero es la única forma real. Bruce Lee lo capturó perfectamente. Si estás exhausto y cuestionando si vale la pena, sabe, esa es la llama que enciende tu fuerza invisible. Basta de sufrir en silencio. En este video, vamos al grano, los enseñamientos de Bruce Lee para transformar tu dolor en victorias reales. Prepárate para actuar, tu cambio comienza aquí. Quédate hasta el final y siente el poder. Empecemos. 1. La soledad del guerrero interior. En un mundo obsesionado con la constante conectividad, donde el valor de una persona parece medirse por la cantidad de seguidores en redes sociales y la aprobación externa, existe un camino menos transitado. Un sendero que pocos eligen recorrer, no porque sea desconocido, sino porque exige algo que muchos temen enfrentar, la soledad. Esta no es la soledad del abandono o del rechazo social. Es una soledad elegida, consciente y necesaria. Es el espacio sagrado donde el guerrero interior se forja, lejos del ruido y las distracciones del mundo exterior. Es el terreno fértil donde las grandes visiones echan raíces antes de manifestarse en la realidad. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente pueden estar solas consigo mismas sin sentir la necesidad compulsiva de distraerse? La mayoría huye de ese espacio interior como si fuera un abismo oscuro, llenando cada momento de ruido, notificaciones y aprobación externa. Pero los verdaderos maestros de cualquier disciplina entienden una verdad fundamental: el crecimiento genuino ocurre en esos momentos de aislamiento voluntario. Es allí donde la autodisciplina se cultiva, donde la visión se clarifica y donde la determinación se fortalece. No es casualidad que los grandes innovadores, artistas y pensadores de la historia hayan valorado profundamente sus momentos de soledad creativa. Este camino, sin embargo, no está exento de desafíos. Cuando comienzas a priorizar tu desarrollo personal sobre la validación externa, las tensiones sociales emergen inevitablemente. Familiares que no entienden por qué ya no participas en cada reunión. Amigos que se sienten abandonados porque dedicas horas a tu entrenamiento o a tu proyecto personal. Compañeros que intentan sabotear tu disciplina con frases como "no seas tan extremista" o "relájate un poco". Cada día, enfrentas una batalla silenciosa entre dos voces internas. Una te susurra: regresa al rebaño, busca la aprobación, es más cómodo, más seguro. La otra, más profunda y auténtica, te recuerda: este camino de disciplina, aunque solitario a veces, te llevará donde realmente deseas estar. Es precisamente en este cruce de caminos donde muchos abandonan su verdadero potencial. La presión social puede ser abrumadora. El miedo al rechazo, paralizante. La duda sobre si el sacrificio valdrá la pena, constante. ¿Regresarás a la zona de confort donde todos te aplauden por ser normal, o continuarás el camino del guerrero que exige momentos de soledad y autodisciplina? La respuesta a esta pregunta definirá no solo tu destino, sino la profundidad de tu carácter. Lo que muchos no logran ver es que esta soledad es temporal y transformadora. No eliges estar solo para siempre, sino para fortalecerte. Como el metal que debe pasar por el fuego para convertirse en una herramienta útil, tú también debes atravesar periodos de aislamiento consciente para templar tu espíritu. Y aquí radica la paradoja más hermosa: es precisamente a través de este camino aparentemente solitario que desarrollas la fuerza interior que te permitirá, eventualmente, conectar con otros de manera más auténtica y profunda. La autodisciplina que cultivas en soledad se convierte en la base de relaciones más significativas y contribuciones más valiosas al mundo. Los grandes líderes, maestros y visionarios entendieron esta verdad. No temieron los momentos de soledad porque sabían que allí, en ese espacio sagrado de comunión consigo mismos, nacían sus ideas más revolucionarias y se forjaba su carácter indomable. Tu camino como guerrero interior exige esta valentía. La valentía de permanecer fiel a tu visión incluso cuando nadie más la ve. La valentía de dedicar horas a tu maestría cuando otros eligen la mediocridad cómoda. La valentía de estar solo temporalmente para emerger más fuerte, más centrado y más capaz. ¿Y quién mejor para enseñarnos sobre esta filosofía de vida que uno de los guerreros más emblemáticos de nuestro tiempo? Un hombre que entendió que el verdadero poder surge cuando aprendemos a abrazar el dolor como nuestro más valioso maestro.
¿Cómo transformó Bruce Lee el sufrimiento en sabiduría, y cómo podemos aplicar su filosofía revolucionaria a nuestros propios desafíos? Descúbrelo a continuación. 2. El dolor como maestro, la filosofía de Bruce Lee. En nuestra sociedad actual, existe una obsesión casi religiosa con la comodidad. Desde aplicaciones que entregan comida hasta cursos que prometen éxito sin esfuerzo, el mundo moderno nos vende constantemente la idea de que podemos obtener grandes resultados sin experimentar ningún tipo de dolor. Buscamos atajos, fórmulas mágicas y soluciones instantáneas para evitar lo que consideramos innecesario, el sufrimiento. Pero hubo un hombre que entendió profundamente una verdad incómoda, una verdad que muchos prefieren ignorar. Bruce Lee, mucho más que una estrella de las artes marciales, fue un filósofo cuya comprensión del desarrollo humano trascendió su época. Su mensaje más poderoso quizás sea uno que contradice todo lo que la cultura moderna nos enseña: el dolor no es tu enemigo, es tu maestro más valioso. Lee comprendió que el verdadero crecimiento ocurre precisamente en esos momentos de máxima resistencia, cuando cada fibra de nuestro ser grita que nos detengamos. Mientras entrenaba hasta el agotamiento, desarrollando un físico y habilidades que parecían sobrehumanas, Bruce no estaba simplemente construyendo músculos, estaba forjando carácter. No rezo por tiempos más fáciles, decía, rezo para ser un hombre más fuerte. Esta filosofía contradice directamente nuestra tendencia natural. Cuando el músculo arde durante el entrenamiento, queremos parar. Cuando el estudio se vuelve monótono, buscamos distracciones. Cuando la disciplina diaria se hace pesada, inventamos excusas. Y cada vez que cedemos a estos impulsos, cada vez que elegimos evitar el dolor necesario del crecimiento, estamos conscientemente eligiendo una versión disminuida de nosotros mismos. El problema es que este patrón se vuelve invisible. No vemos las consecuencias inmediatas de elegir la comodidad sobre el crecimiento. No hay una alarma que suene cada vez que evitamos el dolor necesario, advirtiendo: acabas de renunciar a tu potencial. El deterioro es gradual, casi imperceptible, hasta que un día nos encontramos mirando atrás y preguntándonos por qué nunca nos convertimos en la persona que sabíamos que podíamos ser. Bruce Lee entendió algo fundamental: la zona de confort es en realidad una prisión autoimpuesta. Mientras sus contemporáneos se conformaban con repetir formas tradicionales y técnicas establecidas, él constantemente se empujaba hacia lo desconocido, hacia el territorio incómodo donde ocurre el verdadero crecimiento. Creó su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, desafiando tradiciones de siglos porque entendió que el verdadero maestro debe estar dispuesto a soportar la incomodidad de cuestionar incluso lo que más ama. Pero aquí viene el momento de verdad, el punto de inflexión que todos enfrentamos: ¿estamos dispuestos a aceptar que no existe transformación sin dolor? ¿Podemos comprender que cada gran logro, cada evolución significativa, requiere atravesar periodos de intenso desafío? La mayoría de las personas responden a esta pregunta con un sí teórico pero un no práctico. Afirman valorar el crecimiento mientras simultáneamente evitan cada oportunidad para experimentarlo. Se quedan en trabajos cómodos pero insatisfactorios. Mantienen relaciones superficiales para evitar la vulnerabilidad. Abandonan proyectos cuando aparecen los primeros obstáculos significativos. El verdadero seguidor de la filosofía de Bruce Lee comprende que debe transformar fundamentalmente su relación con el disconfort. El dolor del entrenamiento deja de ser algo a evitar y se convierte en una señal de que estás exactamente donde necesitas estar, en la frontera de tu potencial, expandiendo los límites de lo que creías posible. No temas al fracaso, enseñaba Lee. No es el fracaso, sino la baja ambición, lo que es un crimen. En otras palabras, el verdadero fracaso no es caer durante el intento, sino evitar el intento por miedo a caer. Es preferir la mediocridad cómoda a la grandeza dolorosa. Esta filosofía no promueve el sufrimiento sin propósito. Bruce Lee diferenciaba claramente entre el dolor productivo, aquel que te lleva hacia el crecimiento, y el dolor destructivo. No se trata de masoquismo, sino de reconocer que ciertos tipos de desafíos son necesarios para nuestra evolución como seres humanos. Imagina cómo cambiaría tu vida si comenzaras a ver cada momento de resistencia, cada obstáculo, cada dificultad, no como una señal para retroceder, sino como una invitación para avanzar. ¿Qué pasaría si, como Bruce Lee,
empezarás a agradecer los desafíos en lugar de maldecirlos. Pero adoptar esta mentalidad no es fácil en un mundo que rechaza constantemente tu autenticidad. Cuando decides abrazar el dolor como maestro, cuando eliges el camino difícil por encima del fácil, inevitablemente te enfrentarás al rechazo de quienes no comprenden tu visión. ¿Cómo desarrolló Bruce Lee esa inquebrantable mentalidad de dragón que le permitió mantenerse firme frente a un mundo que inicialmente lo rechazaba? Descúbrelo a continuación. 3. La mentalidad del dragón frente al rechazo. Existe un temor primordial que acecha en lo profundo de la psique humana. No es el miedo a la muerte, ni siquiera el miedo al fracaso. Es el terror paralizante al rechazo. La posibilidad de ser juzgado, criticado o excluido ha detenido más sueños que cualquier otro obstáculo. Mientras observas a personas increíblemente talentosas que nunca dan el paso decisivo, que mantienen sus ideas revolucionarias en silencio, que guardan sus creaciones en cajones, encuentras casi siempre la misma raíz, el miedo a la desaprobación. Este miedo, tan profundamente humano, es precisamente lo que Bruce Lee tuvo que enfrentar y conquistar para convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Su camino hacia la grandeza no fue un desfile triunfal de aplausos y reconocimiento. Fue una batalla constante contra la resistencia, el prejuicio y la crítica feroz. Pocos saben que cuando Bruce decidió enseñar artes marciales a occidentales en Estados Unidos, fue rechazado por su propia comunidad china. Lo consideraron un traidor por compartir secretos ancestrales con extranjeros. Los maestros tradicionales lo tacharon de arrogante y blasfemo cuando cuestionó las formas rígidas de las artes marciales clásicas. Incluso en Hollywood, enfrentó puertas cerradas por ser asiático, a pesar de su talento extraordinario. La paradoja que Bruce Lee comprendió mejor que nadie es que cuanto más auténtico y revolucionario sea tu camino, mayor será la resistencia que encontrarás. Cuanto más te eleves por encima de la mediocridad, más personas intentarán arrastrarte de vuelta a ella. No es coincidencia, es una ley casi inmutable del crecimiento humano. Cuando comienzas a destacar, cuando desafías el status quo, cuando te niegas a seguir las reglas establecidas que mantienen a todos en la mediocridad cómoda, despiertas algo incómodo en quienes te rodean. Tu excelencia se convierte en un espejo que refleja sus propios compromisos no cumplidos, sus sueños abandonados, sus excusas para no perseguir la grandeza. Y eso, para muchos, es intolerable. La reacción natural ante esta oposición es retroceder, bajar el perfil, buscar nuevamente la aprobación. Millones de personas brillantes han abandonado sus visiones precisamente en este punto del camino. Se dicen a sí mismas, quizás estoy equivocado, tal vez estoy siendo demasiado ambicioso, ¿quién soy yo para desafiar lo establecido? Y así, otro potencial extraordinario se desvanece en el confort de la conformidad. Bruce Lee enfrentó este momento crucial. Cuando las críticas arreciaban, cuando las puertas se cerraban, cuando incluso aquellos que deberían haberlo apoyado le daban la espalda, tenía dos opciones: permitir que el rechazo destruyera su espíritu o transformarlo en el combustible que impulsaría su ascenso. Eligió lo segundo, y esa decisión cambió la historia. Desarrolló lo que podríamos llamar la mentalidad del dragón, una perspectiva que no solo tolera la resistencia, sino que la espera y la utiliza. Para Bruce, cada crítica se convirtió en una oportunidad para refinar su filosofía. Cada rechazo fue una invitación para demostrar su valía con mayor contundencia. Cada obstáculo se transformó en un escalón hacia su visión. Esta mentalidad se refleja perfectamente en sus palabras: no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Mientras los críticos hablaban, él perfeccionaba. Mientras otros lo rechazaban, él se concentraba en su dominio personal. Comprendió que la verdadera respuesta al rechazo no era argumentar o buscar aprobación, sino volverse innegablemente excelente. La mentalidad del dragón entiende una verdad fundamental: el rechazo es el precio de la originalidad. La crítica es el costo de la innovación. La resistencia es la respuesta natural a cualquier cosa que desafíe lo establecido. Una vez que aceptas esta realidad, dejas de tomar el rechazo como algo personal y comienzas a verlo como una señal de que estás en el camino correcto.
¿Qué pasaría si empezaras a interpretar la resistencia que encuentras no como una señal para detenerte, sino como confirmación de que estás haciendo algo significativo? ¿Y si cada vez que alguien cuestiona tu visión, en lugar de dudar, lo tomaras como evidencia de que estás desafiando el status quo de manera efectiva? Esta transformación en tu relación con el rechazo podría ser el factor determinante entre una vida de potencial no realizado y una de logros extraordinarios. El dragón no teme el fuego, lo respira, vive en él, lo convierte en su poder. De la misma manera, quienes desarrollan esta mentalidad no temen la crítica o el rechazo, los absorben y los transforman en determinación inquebrantable. Bruce Lee no alcanzó la inmortalidad cultural a pesar del rechazo que enfrentó, sino en parte gracias a él. Cada obstáculo fortaleció su resolución. Cada crítico afiló su filosofía. Cada puerta cerrada lo llevó a construir su propio camino. Y así llegamos a una de las verdades más profundas sobre el camino hacia la excelencia: no existe grandeza sin resistencia. No hay originalidad sin crítica. No hay evolución sin fricción. El precio de ser auténtico en un mundo que valora la conformidad es alto, pero las recompensas son incomparables. ¿Pero qué significa realmente ser auténtico, y cuánto estás dispuesto a sacrificar para mantenerte fiel a tu visión incluso cuando todo y todos te presionan para cambiar? Descubramos el verdadero precio de la autenticidad. 4. El precio de la autenticidad. Desde muy temprana edad, recibimos un mensaje constante y silencioso: encaja, adáptate, no sobresalgas demasiado. Este mensaje viene envuelto en frases aparentemente inofensivas como sé realista, no llames la atención o eso no es para ti. La sociedad ha perfeccionado el arte de glorificar la mediocridad disfrazándola de sensatez, de normalidad, de lo que se debe hacer. Y funciona. Funciona tan bien que millones de personas viven vidas enteras siguiendo guiones que nunca escribieron, persiguiendo sueños que no son suyos, expresando opiniones prestadas y sofocando sus verdaderos deseos bajo capas de lo que los demás esperan de ellas. El conformismo se convierte en la opción predeterminada, no porque sea satisfactoria, sino porque parece segura. En este panorama de conformidad colectiva, Bruce Lee emergió como una anomalía desafiante. No solo se negó a seguir el camino trazado, sino que tuvo la audacia de crear uno completamente nuevo. Cuando decidió enseñar artes marciales a occidentales, rompió con siglos de tradición que mantenían estos conocimientos celosamente guardados dentro de las comunidades chinas. Cuando desarrolló su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, desafió las estructuras rígidas de las artes marciales tradicionales. Cuando insistió en protagonizar series y películas en un Hollywood que relegaba a los asiáticos a papeles estereotipados, estaba declarando guerra a todo un sistema establecido. Y pagó el precio. Un precio que pocos están dispuestos a pagar. La autenticidad verdadera nunca es gratuita. A medida que Bruce Lee se volvía más fiel a su visión, más se alejaba del confort social. Los maestros tradicionales lo criticaron. Su propia comunidad lo consideró un traidor. Los ejecutivos de Hollywood lo subestimaron. Cada paso hacia su verdad lo distanciaba más de la seguridad de lo convencional. Esta es una realidad que todos enfrentamos, aunque pocos la reconocen: cuanto más auténtico te vuelves, más solitario puede ser tu camino. Tus elecciones diarias se vuelven más difíciles. Mientras la mayoría elige el camino de menor resistencia, tú debes constantemente decidir entre lo cómodo y lo verdadero. ¿Aceptarás ese trabajo bien pagado pero que contradice tus valores? ¿Modificarás tu mensaje para hacerlo más aceptable aunque pierda su esencia? ¿Guardarás silencio cuando tus convicciones te piden hablar? Estas son las disyuntivas que enfrentan quienes deciden vivir desde la autenticidad. Llega entonces un momento crítico, una crisis de identidad que todos experimentamos en algún punto. Continuamos la elaborada actuación, fingiendo ser quienes no somos para mantener la aprobación externa, o nos atrevemos a enfrentar las consecuencias de nuestra verdad. Este es el momento que define destinos. Es el punto donde muchas personas talentosas, visionarias y brillantes se rinden ante la presión de la conformidad. Es comprensible. La autenticidad exige un precio que a veces parece demasiado alto. Bruce Lee enfrentó esta crisis y eligió la autenticidad a pesar del costo. Rechazó ofertas que lo encasillaban en estereotipos.
Se negó a diluir su filosofía para hacerla más digerible. Mantuvo su visión incluso cuando significaba puertas cerradas y oportunidades perdidas. Su legado perdura precisamente porque eligió la autenticidad por encima de la conveniencia. Lo que muchos no logran ver es que, aunque el precio inicial de la autenticidad es alto, el costo de la inautenticidad es infinitamente mayor a largo plazo. Vivir pretendiendo ser quien no eres consume una cantidad enorme de energía psíquica. Cada día de fingimiento erosiona tu conexión contigo mismo. Cada compromiso con la mentira te aleja más de tu potencial verdadero. La conformidad puede ofrecer un tipo de comodidad superficial, pero nunca podrá proporcionar lo que todos realmente anhelamos, una sensación profunda de plenitud, de integridad, de estar en paz con quienes realmente somos. Quienes eligen la autenticidad descubren una paradoja fascinante, aunque el camino es más difícil, también es infinitamente más liberador. Hay una claridad que emerge cuando dejas de intentar ser todas las versiones que los demás quieren de ti. Hay una energía que se libera cuando abandones las máscaras. Hay una confianza que florece cuando alineas tus acciones con tu verdad interior. Bruce Lee lo expresó perfectamente: siempre sé tú mismo, exprésate, ten fe en ti mismo, no salgas a buscar una personalidad exitosa y duplícala. Entendió que la verdadera fortaleza no viene de conformarte con lo que otros esperan, sino de tener el valor de manifestar quién realmente eres, sin disculpas y sin concesiones. La autenticidad no es simplemente una elección personal, es un acto revolucionario en un mundo que constantemente presiona hacia la homogeneización. Es un recordatorio de que existen infinitas formas de ser humano, infinitas formas de expresar talento, infinitas formas de contribuir al mundo. Cuando eliges la autenticidad, no solo te liberas a ti mismo, sino que silenciosamente das permiso a otros para hacer lo mismo. El precio es alto, sí. Pero las recompensas son inconmensurables. La pregunta no es si puedes permitirte el costo de la autenticidad, sino si puedes permitirte el costo mucho mayor de vivir una vida que no es tuya. Pero incluso cuando decidimos abrazar nuestra autenticidad, enfrentamos un desafío aún más profundo y desconcertante. Un enemigo que no viene del exterior, sino que habita en lo más profundo de nuestra psique. ¿Cómo podemos vencer a este adversario que conoce todas nuestras debilidades porque, en realidad, somos nosotros mismos? Prepárate para enfrentar al rival más formidable en tu camino hacia la grandeza. 5. Vencer a tu peor enemigo, tú mismo. Existe una ilusión persistente que nos acompaña durante gran parte de nuestra vida. La creencia de que nuestras batallas más importantes son externas, la competencia profesional, los obstáculos económicos, la falta de oportunidades o las personas que se interponen en nuestro camino. Dedicamos años a prepararnos para estos enfrentamientos, desarrollando estrategias y acumulando recursos para vencer estas aparentes amenazas. Sin embargo, Bruce Lee, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, identificó una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar: el enemigo más formidable que enfrentarás jamás no está fuera, sino dentro de ti mismo. El oponente más peligroso es uno mismo, afirmaba con convicción. Esta no era simplemente una frase inspiradora, sino el resultado de años de introspección y autoconocimiento. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que deberías hacer para avanzar hacia tus metas, pero algo dentro de ti te ha detenido? ¿Cuántos proyectos brillantes has abandonado no porque fueran imposibles, sino porque la duda se instaló en tu mente? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar no por falta de capacidad, sino por miedo al fracaso o, paradójicamente, miedo al éxito? Estos son los verdaderos enemigos que Bruce identificó: nuestros miedos paralizantes, las inseguridades profundamente arraigadas, los hábitos de autosabotaje, las creencias limitantes que nos susurran constantemente que no somos suficientes. Son adversarios particularmente peligrosos porque conocen todas nuestras debilidades, operan desde dentro y son maestros del camuflaje, disfrazándose de prudencia, realismo o sentido común. Lo más desafiante de esta batalla interna es que se intensifica precisamente cuando estás más cerca del éxito. Cuando estás a punto de dar el salto definitivo, cuando la oportunidad de transformación real se presenta, es cuando las voces internas de duda se vuelven ensordecedoras. ¿Quién te crees que eres? Esto es demasiado para ti, y si fracasas públicamente, mejor quédate donde estás, es más seguro.
Bruce Lee experimentó esta resistencia interna cuando decidió crear su propio sistema de combate, desafiando siglos de tradición. La sintió cuando se propuso conquistar Hollywood en una época donde los asiáticos eran sistemáticamente marginados. La enfrentó cada vez que se atrevía a pensar más grande que lo que su entorno consideraba apropiado para él. Pero lo que diferencia a los verdaderos maestros como Lee no es la ausencia de estas voces internas, sino su capacidad para reconocerlas y seguir adelante a pesar de ellas. No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil, nos recordaba, señalando que la verdadera victoria no está en silenciar completamente al enemigo interno, sino en avanzar a pesar de su presencia. Llega entonces el momento crucial, el enfrentamiento definitivo que todos experimentamos repetidamente en nuestra vida, la elección entre ceder ante ese yo que prefiere el conforto a la grandeza, o desafiar esa parte de nosotros mismos que nos mantiene pequeños. Es una batalla silenciosa pero determinante. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero su resultado definirá la trayectoria completa de tu existencia. ¿Cómo se gana este combate interno? Bruce Lee desarrolló disciplinas mentales específicas que podemos adaptar a nuestra propia batalla. Primero, la práctica de la autoconciencia. Lee mantenía un diario donde examinaba sus pensamientos, miedos y reacciones. No puedes vencer a un enemigo que no puedes ver. Identificar tus patrones de autosabotaje es el primer paso para neutralizarlos. Segundo, el entrenamiento mental diario. Así como entrenaba su cuerpo implacablemente, le dedicaba tiempo a fortalecer su mente mediante meditación, visualización y afirmaciones positivas. La mente, como el cuerpo, se fortalece con la práctica constante. Tercero, la eliminación de lo superfluo. Su famosa frase absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es aplicaba tanto a las técnicas de combate como a los pensamientos. Aprendió a filtrar las voces internas que no contribuían a su crecimiento. Cuarto, el poder del enfoque total. El éxito demanda singularidad de propósito, afirmaba. Cuando tu mente está completamente enfocada en un objetivo, las distracciones internas pierden fuerza. Y finalmente, la comprensión de que esta no es una batalla que se gana de una vez y para siempre. Es un combate diario, una práctica constante, un compromiso de por vida con tu propio crecimiento. La verdadera revolución de este enfoque es que cambia completamente nuestra definición de victoria. Ya no se trata de conquistar el mundo exterior, sino de conquistarte a ti mismo. Como Bruce Lee lo expresó, un combate exitoso se define no por cuántos derribas, sino por cuánto te elevas después de ser derribado. Esta perspectiva transforma incluso los fracasos aparentes en oportunidades para fortalecer tu carácter. Cada vez que te enfrentas a tus miedos, cada vez que continúas a pesar de la duda, cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás ganando la batalla más importante de todas. Y aquí reside la paradoja más hermosa, cuando aprendes a vencerte a ti mismo, a superar tus limitaciones autoimpuestas, descubres que muchos de los obstáculos externos que parecían tan formidables comienzan a disolverse. No porque hayan desaparecido, sino porque te has convertido en alguien con la fuerza interior para superarlos. Sin embargo, este camino de autodominación no es uno que pueda recorrerse de la noche a la mañana, ni tampoco es un trayecto que muchos estén dispuestos a emprender. ¿Qué se requiere para perseverar en esta senda solitaria hacia la maestría personal cuando el mundo entero parece conspirar para mantenerte en la mediocridad? Descubre los secretos de aquellos que, como Bruce Lee, eligieron la soledad del verdadero maestro por encima de la compañía cómoda de lo ordinario. 6. El camino solitario hacia la maestría. En la era de los hacks de productividad, los cursos de fin de semana que prometen expertise instantánea y los influencers que exhiben resultados sin mostrar el proceso, hemos desarrollado una peligrosa ilusión. La creencia de que existe un atajo hacia la grandeza, un camino rápido y cómodo hacia la maestría. Buscamos validación constante mientras esperamos resultados extraordinarios con un compromiso mediocre. Esta mentalidad de gratificación inmediata choca frontalmente con una verdad que Bruce Lee entendió profundamente: la verdadera maestría no tiene atajos. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, decía, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta simple frase desmonta la fantasía moderna de que podemos alcanzar la excelencia sin dedicación absoluta.
Lo que Lee nos enseñó con su ejemplo va más allá de las artes marciales. Practicaba movimientos básicos hasta la perfección cuando nadie lo observaba. Entrenaba hasta el agotamiento cuando otros se conformaban con lo suficiente. Estudiaba filosofía, nutrición y anatomía mientras sus contemporáneos se limitaban a lo estrictamente necesario. Era, en el sentido más profundo, un practicante de lo que los japoneses llaman shokunin, la dedicación total a perfeccionar un arte. Esta devoción hacia la maestría lo separaba inevitablemente de la mayoría. Y aquí encontramos la primera gran verdad del camino hacia la excelencia: se vuelve progresivamente más solitario. Cuando comienzas, muchos te acompañan en los primeros pasos entusiastas. A medida que el camino se hace más empinado, más técnico, más exigente, las filas se reducen. Cuando llegas a cierto nivel de compromiso, miras a tu alrededor y descubres que estás prácticamente solo. Es precisamente esta soledad la que prueba tu convicción. ¿Continuarás cuando nadie está mirando? ¿Seguirás perfeccionando tu arte cuando no haya aplausos inmediatos? ¿Mantendrás tu disciplina cuando aquellos que comenzaron contigo han abandonado hace tiempo? Bruce Lee enfrentó esta prueba constantemente. Cuando entrenaba horas extras después de que todos se habían ido. Cuando escribía sus pensamientos filosóficos en cuadernos que nadie leería durante años. Cuando recuperaba su condición física después de una grave lesión de espalda que los médicos predijeron acabaría con su carrera. No había multitudes animándole, solo la convicción interna de que el camino que había elegido merecía su dedicación completa. Llegamos entonces al momento de verdad que todos los que aspiran a la excelencia deben enfrentar: la aceptación de que la maestría exige sacrificios que la mayoría no está dispuesta a hacer. No solo sacrificios de tiempo o comodidad, sino sacrificios sociales, emocionales y a veces incluso financieros. Es el momento en que comprendes que para alcanzar lo extraordinario, debes estar dispuesto a renunciar a lo ordinario. Mientras tus amigos disfrutan de fines de semana despreocupados, tú estás perfeccionando tu oficio. Mientras otros se conforman con un nivel suficientemente bueno, tú persigues la excelencia obsesivamente. Mientras la mayoría busca el camino de menor resistencia, tú deliberadamente eliges el más difícil porque sabes que es el que te forjará en la persona que necesitas ser. Esta es la verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar: la verdadera maestría es inherentemente exclusiva no porque existan barreras externas, sino porque muy pocos eligen pagar el precio completo que exige. Bruce Lee lo entendió. No solo aceptó este camino solitario, lo abrazó. Desarrolló lo que podríamos llamar el camino del dragón, la comprensión de que la verdadera victoria no se encuentra principalmente en las conquistas externas, sino en la transformación interna que ocurre durante el proceso. Este es quizás el aspecto más profundo de su legado: la maestría no es simplemente sobre hacer, sino sobre convertirse. No se trata solo de perfeccionar técnicas, sino de perfeccionarse a uno mismo. Como él mismo escribió, el artista marcial que es un artista de la vida, ve lo que está frente a él, y se comprende a sí mismo como el instrumento de su propia búsqueda. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el camino solitario hacia la maestría te recompensa de maneras que van mucho más allá del reconocimiento externo. Desarrollas una relación íntima con tu disciplina que pocos experimentarán jamás. Descubres capacidades en ti mismo que permanecerían dormidas en una vida de mediocridad cómoda. Cultivas una confianza inquebrantable que no depende de validación externa, sino del conocimiento profundo de tu propio compromiso. Significa también que la meta ya no es simplemente ser el mejor en comparación con otros, sino alcanzar tu máximo potencial personal. Como Lee lo expresaba, no hay límites. Hay mesetas, pero no debes quedarte allí, debes superarlas. Si se presenta un obstáculo, tienes que superarlo. Debes descubrir cómo escalarlo, rodearlo o atravesarlo. El camino del dragón no promete que será fácil. De hecho, garantiza lo contrario. Promete que será doloroso, desafiante y a menudo solitario. Pero también promete que ese mismo dolor, esos mismos desafíos, esa misma soledad, son precisamente los elementos que te transformarán en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste ser. En un mundo que constantemente busca el camino de menor resistencia, elegir deliberadamente el camino difícil es revolucionario.
Es un acto de rebeldía contra la mediocridad normalizada. Es una declaración silenciosa pero poderosa de que tu potencial vale el sacrificio que exige desarrollarlo completamente. Bruce Lee nos mostró que la verdadera maestría no es solo sobre lo que logras, sino sobre en quién te conviertes durante el proceso. El camino solitario forja no solo habilidades extraordinarias, sino un carácter extraordinario. La pregunta no es si el camino vale la pena, la pregunta es si tú estás dispuesto a recorrerlo hasta el final, aun cuando debas hacerlo solo. Y mientras reflexionas sobre esta filosofía del guerrero interior, sobre este camino solitario hacia la maestría, surge una pregunta inevitable: ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio completo de tu grandeza? ¿O seguirás conformándote con menos de lo que sabes, en lo profundo de tu ser, que eres capaz de lograr?